Como parte del estudio de la vida en la Tierra, tenemos lo que es la rama de la zoología, la cual va a analizar todo lo que son los grupos de animales presentes en la Tierra, pero también estudia ciertos grupos de protozoos, móviles y heterótrofos. Para entender la vida, vamos a dividir los grupos de organismos vivos de todos los reinos en unidades taxonómicas que se conocen como filos. En la parte de la botánica se suele usar también filo o división, pero en la parte de zoología solamente se les conoce a estos grupos como filos. Entonces, ¿qué es un filo? Sería una categoría taxonómica aceptada por un grupo de expertos. Aquí también tenemos todo lo que sale publicado en las revistas o en los libros que han sido revisados por diferentes personas y se llega a un acuerdo como comunidad científica de que está bien establecido ese nombre para ese grupo de organismos, los cuales se intenta agrupar. Entonces, todos los filos van a establecer un agrupamiento de los organismos que en ellos están contenidos. Y esto se basa principalmente en características diagnósticas que poseen estos grupos para poderlos juntar. De esta manera, acá vamos a tener planes estructurales, que son modelos anatómicos únicos, debido a una combinación de características. Por ejemplo, el filo de los cordados posee ciertas características anatómicas, como la presencia de una notocorda, que es en la parte dorsal del animal, que los hacen diferentes, por ejemplo, a otros grupos como serían los nidarios, los cuales presentan una simetría radial y unas células especializadas llamadas nidocitos. Y de esta manera también son diferentes, por ejemplo, con otros tipos de gusanos que tienen ya sus características propias, y así lo podemos ver con los diferentes grupos en los otros reinos. Entonces, esa descripción de esas características, que en combinación son únicas, va a ser reconocible a esos miembros de ese grupo y los hace al mismo tiempo entonces diferentes a miembros de otro grupo en esta categoría de filo. De esta manera, la comunidad científica ordena la vida en diferentes niveles para poderlo estudiar. Vamos a tener una gran cantidad de organismos y por lo tanto una gran diversidad anatómica, y en total más o menos hay unos 100 filos en el planeta. En el campo de la zoología se estudian 12 filos de protozoos, móviles y heterótrofos en su mayoría, también formas parásitas, y 30 filos de animales pluricelulares. Dentro de los animales vamos a tener solamente un filo donde están todos los vertebrados, y el resto de los otros 29 corresponde a invertebrados. Después, otra cosa que vamos a encontrar nombrada en muchos artículos científicos es la palabra clado, y esto también se refiere a una agrupación de organismos según su anatomía o incluso basados en su material genético. Los clados, a diferencia de los filos, todavía no son categorías taxonómicas válidas, pero van hacia ese camino, porque representan una hipótesis de cómo están agrupados ciertos organismos basados en dichas características. Y básicamente lo que hacen es buscar organismos que estén relacionados por un ancestro en común. Muchos autores prefieren usar solamente estas categorías de manera de clado, como cajones sin jerarquía taxonómica tradicional, pero lo común es que con el tiempo y conforme son siendo aceptados por la comunidad científica, estos clados después son descritos formalmente como categorías taxonómicas aceptadas y podrían quedar, por ejemplo, en categorías de clase o categoría de subfilo o categoría de filo, dependiendo el contexto de los organismos que están agrupando. Casi siempre se va a empezar por un análisis filogenético, que puede ser basado en características anatómicas por un cladismo, o puede ser basado en distancias genéticas de diferentes marcadores moleculares que se hayan estudiado y que por la similitud, ya sea de esa lista de características o la distancia genética entre los grupos, se puede hacer estas agrupaciones donde se supone que tenemos un ancestro común para cada clado. En este ejemplo tenemos acá un clado bien definido de los Neozoa, donde tenemos células del tipo podiales y células que se llaman del tipo corticales,
que están emparentados por un ancestro en común. Entonces este sería un clado monofilético. Mientras que acá, en este ejemplo, los autores proponían otras agrupaciones de células, en este caso los excavata, que son eucariontes unicelulares y presentan varios filos. Y dentro de ese clado de excavata proponen también un clado leucozoa, agrupando estos tres tipos de organismo. Pero en este ejemplo estos clados propuestos no resultan monofiléticos, con la evidencia que ellos compararon hasta ese momento. De esta manera, aquí el que sería más fácil de que llegue a una categoría taxonómica aceptada sería el clado de los Neozoa. Y para este ejemplo, el clado de los excavata y de los leucozoa indica que todavía necesita más estudio para encontrar clados monofiléticos y así poder ser más fácilmente aceptados como categorías taxonómicas válidas. De esta manera, con el estudio de todos los organismos por estas vías, se van proponiendo estas hipótesis de agrupamiento que son aceptadas o rechazadas por los revisores científicos, y es lo que finalmente va promoviendo el ordenamiento de la vida para poderla estudiar, y también permite que la sistemática, que es la ciencia que estudia la taxonomía y las relaciones entre los organismos, avance. Porque un agrupamiento podría bien ser rechazado y ser sustituido por una hipótesis o clado que los defina mejor. Entonces hay una serie de artículos que son enfocados en lo que es la sistemática, taxonomía y la evolución de los grupos, que son los que van dictando cómo los seres humanos entendemos la vida en la Tierra, y de esa manera se trabaja en los campos de la zoología y la botánica. Entonces ya vimos que estas son hipótesis de agrupamiento basados en esas características, y vamos a tener una serie de niveles taxonómicos aceptados por la nomenclatura. En el caso de la zoología lo dicta el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, y como mencioné también puede clasificarse dentro de este tipo de método lo que serían protozoos, heterótrofos y parásitos. Y entonces de esta manera vamos a tener diferentes categorías que van desde especie hasta lo que sería el dominio. Y esos nombres existen debido a que alguien los propuso. En este ejemplo, para la especie Bodo curbifilus, la propuso Graceman en 1913, observando los organismos, hizo la descripción de Curbifilus y la asignó al género Bodo. Entonces siempre va a salir el nombre de la especie, la cual fue descrita por esta autoridad en este año que se publicó. Y esa descripción es la que brinda la hipótesis de agrupamiento. Y cualquier espécimen que tenga las características que Graceman observó va a ser identificado entonces como un Bodo curbifilus. En este ejemplo vamos a tener que el género Bodo también fue descrito por otro autor en 1832, antes de que Graceman designara esa especie. Por eso después él la asignó a Bodo. Y este género viene puesto entonces por el estudio sistemático que hizo Herenberg, donde identificó que organismos con ciertas características deberían llamarse Bodo. Y acá vamos a ver otras situaciones en lo que sería la familia, que en este caso es Bodonidae, que fue establecida en 1884, pero esto es después del género, que fue en 1832. Antes este género estuvo en la familia Cercomonadidae, pero Bütschli en 1884 establece la familia para el género, tras hacer un estudio sistemático de los protozoos. Y lo mismo vamos a ver aquí en el caso de los órdenes. En este ejemplo, Eubodonida, que lo establecen formalmente la categoría aceptada en actualidad en el 2004. Pero no quiere decir que antes estos no estuvieron en una categoría taxonómica, estaban en otra. Pero el estudio que hace Bickerman establece de una forma revisada que el clado que mejor explica esta agrupación de organismos es Eubodonida, y lo hace mucho después, porque como mencioné, la sistemática, que es donde está la taxonomía, avanza con el tiempo, con las pruebas que vayan aportando las personas de ciencia para explicar mejor la diversidad biológica. Alguien podría llegar después de Bickerman, ahora en el 2021, revisar toda la taxonomía que se hizo y encontrar que hay evidencia que sugiere mantener este grupo o bien cambiarlo, y si en el caso de que cambie, se establece un nuevo nombre y es publicado.
Y estas situaciones que expliqué antes las podemos ver en las diferentes categorías taxonómicas que conforman la identificación de un organismo. Vamos a tener también en lo que es el establecimiento de los nombres científicos, que esta autoridad que sale a la par del nombre va a estar en algunos casos dentro de paréntesis y en otros casos no va a estar dentro de un paréntesis. Y esto lo que nos indica es si el nombre ha cambiado por algún tipo de revisión. Y en las especies vamos a tener eso mismo. Por ejemplo, Cibodo curvifilus se mantiene así, no es cambiado a otro género, siempre va a aparecer Graceman 1913 sin paréntesis. Pero si se hace un estudio y se dan cuenta que Curvifilus no pertenece a Bodo, sino que pertenecía a un género nuevo o bien a un género que ya estaba establecido pero que no era Bodo, se mantendría Curvifilus y entonces la autoridad Graceman quedaría dentro de paréntesis. Es importante recordar acá lo que sería la teoría de endosimbiosis que estableció Lynn Alexander, también conocida como Lynn Sagan o Lynn Margulis, donde en su tesis indica que vamos a tener en el pasado de la Tierra solamente la presencia en algún momento de organismos del tipo bacteriano que empezaron a realizar ingesta de otras bacterias para alimentación y vamos a tener lo que serían bacterias anaerobias donde la atmósfera de la Tierra no tenía grandes cantidades de oxígeno, entonces básicamente las formas de vida bacterianas eran anaerobias. En algún momento surgen las cianobacterias que empiezan a producir fotosíntesis y como un producto secundario enriquecen la atmósfera del planeta con oxígeno, lo cual hace un cambio en las condiciones del agua que afectan de forma negativa a estas bacterias anaerobias. Pero también surgieron lo que serían bacterias aerobias que podían soportar esas condiciones de tomar oxígeno para realizar parte de la generación de su energía. Y conforme fueron siendo depredadas por bacterias anaerobias con el tiempo, Lynn Margulis propone que son retenidas y se empieza a dar un tipo de simbiosis donde le era más conveniente a la bacteria depredadora retener dentro de su citoplasma a la bacteria aerobia que había consumido porque ésta le estaba generando productos energéticos y la bacteria anaerobia le estaba dando un hábitat más seguro a la bacteria aerobia. En algún momento se establece entonces que el material genético empezó a ser traspasado de una generación a otra de las bacterias, tanto de la anaerobia como la aerobia, que ya estaban en una simbiosis muy estrecha, hasta que se asimila ya ese material genético en parte de lo que sería el núcleo de la célula, que ahora sería una eucarionte al poseer ese núcleo, y otro material genético quedaría remanente en lo que antes fue la bacteria aerobia, que con el tiempo y la selección natural y el filtro que hace esta selección se convirtió en una organela que sería la mitocondria. Y esta misma forma de explicación se aplica para algunos otros tipos de organelas y principalmente también se usa para intentar explicar lo que sería formación de cilios y flagelos, posiblemente de bacterias tipo espiroqueta, según algunas propuestas. Y se tiene más claro qué ocurrió esto también con los cloroplastos, donde fueron principalmente cianobacterias que eran fotosintéticas, las que fueron retenidas dentro de células eucariontes y que con el tiempo, debido al proceso de selección natural, se establecen como cloroplastos en lo que serían las plantas, las algas verdes y las algas rojas. Y con esto logramos llegar a lo que ya serían los reinos eucariontes establecidos, en los cuales ya vamos a entrar en detalle en una serie de grupos. Podemos ver en la historia taxonómica de lo que serían los protozoarios, que originalmente fueron designados como el filo Protozoa dentro del reino animal, incluso hasta en la década de los 70. Pero esta taxonomía no era correcta por toda la evidencia anatómica de la diversidad de formas y hábitos de vida que poseían estos grupos. Entonces, por ahí de los años 80
se establecen 45 filos de lo que se llamó en ese momento el reino protista, pero con la evidencia que fue surgiendo de un estudio más refinado de las características anatómicas por medio de microscopía, se dejó de lado también esa agrupación en 45 filos. Y en la década de los 90 teníamos cerca de 70 clados propuestos. Acá, como era basado mucho en morfología, se hizo una sobreestimación de la cantidad de grupos, porque rasgos que parecían diferentes no necesariamente implicaba que fuera otro filo, sino más bien era una modificación. Entonces, en el 2002 es cuando se da el gran cambio en el estudio de la sistemática, porque se empieza a adicionar evidencia morfológica y genética al mismo tiempo para poder establecer las divisiones taxonómicas presentes, y el autor que inicia los estudios de filogenia molecular junto con la anatomía de las células fue Cavalier-Smith, que propone entonces en 2002 la división por los siguientes reinos: Amebozoa, Rhizaria, Excavata, Cromoalveolata, Plantae, Conozoa, Fungi y Animalia. Y en una revisión que hace entre los años 2010 y 2013, Cavalier-Smith, basado en todo este tipo de análisis, hábitos alimenticios, filogenías moleculares, estudios por microscopía electrónica, establece 25 filos de eucariontes unicelulares y los reparte en los 5 reinos aceptados actualmente, que esto sería el reino animal, reino Plantae, reino Fungi, reino Protozoa y reino Cromista, en lo que sería eucariontes. Y esos 25 filos de eucariontes unicelulares, había uno que pasó al reino animal, que son organismos pluricelulares. 3 pasaron al reino de las plantas, que también es principalmente un reino pluricelular. Y 5 eucariontes unicelulares pasaron al reino fungi, que también es un reino predominantemente con organismos pluricelulares. Quedando de esta manera solo 6 filos en lo que sería el reino protozoa, y 10 filos establecen lo que sería el reino cromista. Dentro de la zoología se estudia lo que sería el reino animal, el reino protozoa y el reino cromista, pero en estos dos últimos se hace el énfasis en lo que son formas heterótrofas y parásitas, mientras que en botánica se estudia el reino Plantae, el reino de los hongos, que es fungi, se estudian los protozoos, que son fotosintéticos, y se estudian también todos los cromistas, que son fotosintéticos, y también algunas formas que son saprófitas. De esta manera, los protozoos que se estudian en zoología son 12 filos, 6 del reino protozoa como tal y 6 del reino cromista. Y el resto que se estudia son los 30 filos de animales presentes en el planeta. Las células eucariontas las podemos dividir en 3 grandes clados. Y acá tendríamos lo que son los eozoa, que también se les conoce como excavata, donde la característica principal es la mitocondria, que posee crestas discoidales. Aquí podemos ver en la mitocondria, en esta fotografía, cómo esas crestas son circulares pero planas, con forma de disco, por lo tanto. Y también vamos a tener que hay una película de microtúbulos en la membrana celular que les ayuda a mantener la forma. Por lo general van a tener 2 flagelos, aunque eso puede variar. Principalmente en parásitos van a haber más flagelos, pero también podrían perderse, o bien incluso algunos grupos muy dedicados al parasitismo han perdido la mitocondria. Dentro del funcionamiento celular hay mucha similitud con lo que son las bacterias todavía, siendo estos los grupos más cercanos a este tipo de ancestro bacteriano que tuvieron los eucariontes en su comienzo. Ya después tenemos un grupito de células que tiene unas modificaciones que serían los que se conoce como podiales, que incluye Amebozoa y Alosopistoconta. Y acá van a estar lo que serían cierto tipo de amebas con pseudópodos, que son prolongaciones. Otras células que tienen collares de microvellosidades, que también son prolongaciones del citoplasma. Y los animales y los hongos. Y dentro de esto entonces está todos los que tienen sus mitocondrias con crestas aplanadas, que estas son como las mitocondrias que tenemos en nuestras células los humanos.
y que también las vamos a encontrar similar en los hongos. Aquí tenemos que muchas de las amebas en realidad las crestas son tubulares, pero por otras características y similitud genética están dentro de este clado de los podiales. Entonces acá en podiales vamos a tener tanto organismos unicelulares como organismos pluricelulares. Y el otro gran grupo, clado, son los corticales, que son células que incluyen los coromoalveolados, los rizarios y las plantas. Y aquí tenemos de todo tipo de forma de alimentación, euterótrofos, autótrofos, parásitos, principalmente con una corteza alveolada que recubre toda la membrana celular, o bien ya la formación de paredes celulares gruesas que forman una corteza de protección, principalmente de celulosa, en lo que sería algas rojas, algas verdes y plantas. Que estos son grupos que pueden ser también unicelulares o pluricelulares, dentro de todos los corticales o corticados. Muchos presentan dos cilios en la célula en alguno de sus estadios de vida. Y la característica que los une, o mejor los define como clado, es la presencia de crestas tubulares en las mitocondrias, que acá podemos ver que asemejan como tipo un cilindro, porque son circulares, pero son alargadas en forma cilíndrica. Por eso se les llama crestas tubulares. Y así es como se llega a la explicación del árbol de la vida de estos grupos eucariontes y cómo esto se va segregando en los diferentes clados que mencioné. Los Eozoa o excavata, más cercanos a el origen con bacterias. Después tenemos lo que sería los podiados, que incluye amebas, animales y hongos, como un grupo más derivado, un clado más derivado, y una separación hacia otro clado derivado que serían los corticados, donde incluimos todo lo que son cromistas, algas rojas, algas verdes, plantas, donde tenemos muchos organismos que hacen fotosíntesis y que sus orígenes son principalmente en la columna de agua en el mar, mientras que toda esta otra línea tiene un origen más asociado con los fondos de los cuerpos acuáticos. En los estudios de Cavalier-Smith se menciona como el organismo más basal o más parecido al ancestro que surgió después de la endosimbiosis al filo de los Euglenozoa. Este filo predominantemente son heterótrofos, pero algunos han adquirido un cloroplasto proveniente de algas verdes unicelulares, convirtiéndose en formas autótrofas. Entonces vamos a empezar por la explicación detallada de los Euglenozoa. Dentro de los Euglenozoa vamos a tener lo que serían los euglenios y los kinetoplástidos. Y este primer filo, ese nombre Euglenozoa significa eu verdadero y glene cavidad, porque la célula en la parte anterior posee una cavidad que se llama el reservorio, donde están alojados los dos flagelos. En algunos euglenios, en la base del flagelo está ubicada la boca celular o citostoma, y en otros hay una abertura a la par del reservorio que se llama la citofaringe y lleva al citostoma. La forma es alargada de las células. En este filo, bajo la membrana celular, hay una serie de bandas proteicas conectadas que se llaman la película y les ayudan a mantener la forma celular. Así vamos a encontrar dentro de este filo algunos organismos que tienen esa película rígida, a organismos flexibles que pueden tener una gran movilidad, principalmente adaptados estos últimos para la vida en la columna de agua. Al ser estos el grupo más basal, la maquinaria de importación de proteínas a la mitocondria es muy similar a la forma en que funcionan la importación de proteínas en bacterias. Y el ADN de las mitocondrias está en múltiples círculos. Aparte de eso está la situación de que tienen un tipo de citocromo C, que es parte importante en lo que es la producción de la energía en la mitocondria, que es muy similar al funcionamiento que tienen muchas bacterias aerobias. También entonces esto implica diferencias en la organización y transcripción de estos grupos respecto a los otros eucariontes más derivados. Y tiene unas estructuras celulares que se llaman extrusomas, largos como barras que están en el citoplasma y que estos extrusomas sirven para expulsar ciertas sustancias hacia el exterior. Entonces acá la distinción es la forma que estos tienen. Y la característica de estos grupos basales es las crestas mitocondriales discoidales.
En el filo Euglenosauria tenemos dos subfilos. Vamos a iniciar por el que se llama Euglenoida, que se conoce con el nombre común de Euglenidus. Entonces están muy asociados a lo que son ambientes húmedos. Vamos a tener más o menos unas 1000 especies. Algunos se alimentan de bacterias, como el género Petalomonas. Otros son alimentación por ósmosis, como Astasia. Después hay otros que se especializaron en depredar eucariontes, como el género Peranema, que vive en la columna de agua buscando otros eucariontes para alimentarse. Y después están los autótrofos, como son el caso del género Euglena, que ya adquirieron las cloroplastos por una endosimbiosis de algas verdes unicelulares, donde se retuvo los cloroplastos y se convierten en formas fotosintéticas que viven en la columna de agua. El origen del filo es en los ambientes de fondo de los cuerpos de agua marina y agua dulce. Acá es donde vamos a tener que esa película de proteínas es rígida en los organismos más basales, o sea, los más similares en características compartidas con el ancestro, y en más flexible en los que son más derivados, que serían los que tienen más modificaciones respecto al plan que presentaba el ancestro. En este diagrama más o menos nos presentan acá lo que sería el reservorio. De acá van a salir dos flagelos. Un flagelo tiende a ser más largo y le sirve mucho para poder movilizarse. Y sin embargo el otro flagelo tiende a ser muy corto o reducido en las formas autótrofas y más bien alargado y encargarse de la locomoción en las formas heterótrofas. Mientras que el primer flagelo es el que se dedica a manipular el alimento para llevarlo a la boca celular. Y en los flagelos vamos a tener unas vellosidades que son extensiones que les ayudan a movilizarse. Y esto se conoce como mastigonema. En los heterótrofos suele darse esa ingestión, puede ser de otros, incluso euglénidos que estos mismos consumen, donde son llevados hacia la boca celular. En algunos casos hay unas estructuras duras que son como un bastón que les ayudan a poder ingerir ese tipo de organismos. En las formas que viven en la columna de agua se suele tener alguna mancha ocular, que es una zona de pigmentación que les ayuda a detectar entre la luz y la oscuridad. Pero las formas que viven más asociadas al fondo no poseen este tipo de mancha. Después hay vacuola contráctil. La vacuola contráctil suele llenarse con líquidos, y esto va a ocurrir en diferentes eucariontes, con líquidos que están en exceso o también a ciertos residuos, y que son llevados a esa vacuola contráctil donde son expulsados hacia el medio exterior y ayudan en parte a lo que es la osmorregulación. Después tenemos lo que sería la película, que es esas proteínas entrelazadas que le dan la forma, el núcleo, las mitocondrias. Vamos a tener en las formas que son autótrofas la presencia de cloroplastos y también unas bandas de paramilón, que son reservas de almidón que posee las células para su funcionamiento como reservas de energía. Una característica que se menciona también es que los cromosomas están condensados durante la interfase, que no ocurre en otro tipo de eucariontes. Esa es básicamente la anatomía celular de estos organismos. Y las formas fotosintéticas que asimilaron cloroplastos, producen clorofila para la fotosíntesis y que pueblan lo que son columnas de agua y pueden llegar a tener densidades muy grandes, donde en un lago o en un charco se puede ver el agua de color verde. Son por lo general de ese tipo de euglénidos y su coloración tiende a ser verdosa, y se estudian en detalle en lo que sería la botánica. Los euglénidos son importantes porque muchos son indicadores, por ejemplo, de agua con mucha materia orgánica en descomposición. Entonces, si uno hace un estudio del fitoplancton que están en esas aguas o de los organismos que viven en el fondo, en los lodos de esas aguas, uno puede encontrar que sí va a haber euglénidos, mientras que otros grupos desaparecieron. También se ha encontrado que logran almacenar metales pesados, por lo cual pueden ser indicadores de ese tipo de contaminación en el medio si se detecta en estas células. Hay algunos que vienen en ambientes extremos,
principalmente en los lodos de las fumarolas volcánicas, y entonces ahí utilizan las sustancias químicas que producen esos medios para poder sobrevivir. Y se ha visto también que tienen función para la degradación de hidrocarburos. Entonces es un grupo que tiene un potencial bastante grande para aplicación en ciertos campos y el estudio de ambientes extremos, que siempre es interesante. La forma de reproducción es por fisión longitudinal o gemación, que es la separación de la célula en dos a lo largo de esta. No se ha encontrado ningún tipo de reproducción del tipo sexual que esté dada por procesos de meiosis. Entonces muchas de esas agregaciones que uno puede ver son debidas a reproducción asexual por clonación, donde rápidamente aprovechan situación del medio para colonizar y aprovechar los recursos que estén en este, haciendo esas densidades grandes que se pueden ver, por ejemplo, en los lagos. El otro subfilo, que son los donde encontramos los kinetoplástidos o cinetoplastos, se llama actualmente subfilo glicomonada, y acá vamos a tener unas 600 especies. Y acá es donde estos cinetoplastos mantienen también la forma por los microtúbulos que se mencionó antes, como ocurría igual en los euglenios, y por lo tanto la forma celular también va a ser alargada. Aquí no hay cloroplastos en ninguno de sus miembros de este subfilo porque son ya sea heterótrofos o son parásitos. Y vamos a tener una mitocondria alargada con crestas discoidales, pero que también tiene en algún punto una acumulación de ADN en círculos llamado cinetoplasto, y de ahí viene el nombre común del grupo. Y eso, cinetoplasto, significa un plastidio que se mueve, cineto de movimiento y plasto de plastidio, y es porque dependiendo de los estadios en que pase la célula, en algunos casos al inicio es una célula globosa que no tiene flagelos, que se llama el mastigote, y tiene el cinetoplasto cerca del núcleo. Después pasa a un estadio alargado ya, donde posee al menos un flagelo desarrollado, y el cinetoplasto está ubicado antes del núcleo. Hay otros estadios como el epimastigote, donde hay ya un mayor desarrollo celular y también de los flagelos, creándose también en algunos casos ya una membrana ondulante, donde el cinetoplasto está cerca del núcleo. Y finalmente están los tripomastigotes, el estadio más adaptado para la movilización. Tiene una membrana ondulante grande, y acá el tripomastigote posee el cinetoplasto en la parte posterior de la célula. De esta manera, según la posición del cinetoplasto en la célula, conforme va cambiando de un estadio al otro, se puede ver esa movilización, y de ahí el nombre de esa estructura, pero siempre está asociada a la mitocondria. Igual que en los euglénidos, los glicomonados o kinetoplastos poseen una reproducción asexual longitudinal binaria. Entonces cada célula se va a dividir por sus lados en dos nuevos individuos, pero acá sí tenemos reproducción sexual, y esto se ha determinado más que todo por medio de el estudio genético, donde se puede ver diferentes marcadores genéticos para el estudio de polimorfismos, y se puede ver también cambios en lo que sería las frecuencias alélicas que ocurren de una generación a otra conforme pasan, por ejemplo, en el caso de los que son parásitos, de un hospedero a otro, y se ha encontrado la existencia de recombinación genética, con lo cual se establece que hay presencia de reproducción sexual. Simplemente es que ocurre una meiosis, y los organismos resultantes de esa meiosis, que son células, van a funcionar como gametos femeninos y masculinos, y juntándose estos pueden llegar a ser el proceso de formación de un nuevo individuo diploide que va a seguir con la reproducción asexual. También se ha encontrado que hay mucho entrecruzamiento de las poblaciones de estos parásitos que ingresan de un hospedero al otro, y es común que se tienda a perder la heterocigosidad de los individuos que se van produciendo. Pero la forma de reproducción preferida de estos grupos es la asexual. Dentro del subfilo glicomonada, muchos cinetoplastos son de vida libre. Vamos a tener, por ejemplo, los bodónidos,
que son células un poquito más globosas, que tienen un flagelo con mastigonemas y otro flagelo liso. Y estos salen de la cavidad que les puede ayudar a llevarse después el alimento a la boca celular o citostoma y les ayuda a movilizarse. Principalmente van a estar ubicados en lo que sería fondos de agua dulce, fondos marinos, suelos muy húmedos. Van a consumir bacterias. Acá también se puede ver en este diagrama la mitocondria alargada que en algún punto posee la estructura del cinetoplasto. Y como hay muchos eucariontes, cuando el alimento es ingerido por la boca celular, eso después es llevado hacia vacuolas, donde empieza a ser degradado porque se gana acidez dentro de la vacuola para poder utilizar los nutrientes que van a salir como pequeñas vesículas y van siendo llevados a el resto de organelas donde son requeridos por el transporte interno celular que tiene cada eucarionte. Vamos a tener también que algunos ya son parásitos, no son de vida libre como bodo, sino que pueden afectar diferentes organismos. Y está el caso de los que son parásitos de insectos, como el género Leptomonas, que es ingerido por medio de insectos que consumen heces de otros insectos. Y de esta manera, cuando ponen huevos, si los huevos van contaminados con heces que llevan los quistes del parásito, el organismo que nace de esos huevos va a quedar infectado por el parásito. Y se desarrollan los parásitos como adultos, células maduras, en la boca del insecto. Y acá lo que va a generar el insecto parasitado es heces que llevan los quistes. Y de esa manera el ciclo puede continuar de un individuo a otro. Otros son parásitos de plantas, como en el caso de fitomonas. Y acá estas tienen un estilete, estos insectos, un estilete que perfora las plantas para chupar lo que sería el floema. Y en el floema adquieren el parásito que se va a desarrollar en lo que sería el tracto digestivo del insecto, en la hemolinfa, y después regresa a las glándulas salivales. Y cuando el insecto perfora otra planta para chupar el floema, le ingresa a la planta el parásito. Y estos entonces van a estar chupando nutrientes del floema de la planta, compitiendo con la misma planta por la alimentación que ella misma generó, haciendo que en algunos casos pueda decaer la salud de la planta. Y eso en especies económicas tiene su importancia. Y después en vertebrados tenemos muchas especies que son afectadas por géneros como Trypanosoma y Leishmania, que muchos de estos van a estar en tejidos o en el fluido sanguíneo. Todos estos grupos de parásitos, conocidos como tripanosomas, lo que hacen es incorporar proteínas a la célula por medio del proceso de pinocitosis en el citostoma. Ya no son cazadores, obviamente, como lo eran los de vida libre, sino que aquí van adquiriendo simplemente sustancias que tiene el hospedero en su forma interna. Y lo hacen por ese medio de pinocitosis en el saco flagelar, la cavidad, o bien por la membrana del cuerpo. En lo que tiene que ver exactamente con el género Trypanosoma, que afecta mucho a vertebrados, vamos a tener diferentes tipos de especies que afectan de diferente manera a los vertebrados. Está el ejemplo de Trypanosoma congolensis y Trypanosoma brucei, que afecta a rumiantes y otros tipos de animales domésticos en zonas de América y de África. Y es una enfermedad que se le conoce como Nagana. Y está siendo transportada de un hospedero a otro por medio de un vector, que suele ser una mosca. Y puede afectar a los rumiantes domésticos o a otros animales domésticos de una forma un poco más intensa que a los silvestres. Hay otra especie parecida a Trypanosoma congolensis brucei, que es el Trypanosoma vivax, que también es transmitido por moscas y va a estar afectando a rumiantes en América y en África. Y se llama vivax porque tiene una forma muy activa de movilizarse por el plasma sanguíneo. Pero por lo general estos trypanosomas lo que buscan es atacar tejidos de los animales, de sus órganos internos. Después tenemos en África las especies que se conocen como las que producen la enfermedad del sueño, que es Trypanosoma gambiense y Trypanosoma rhodesiensis, que también son
colocados en el hospedero definitivo, que es el ser humano, por medio de un vector que es una mosca. Y entonces incluso puede utilizar a los rumiantes salvajes o silvestres como reservorio. Y entonces estos moscas pican a las personas y les ingresan los tripanosomas, que van a migrar por lo que sería el fluido sanguíneo hasta llegar a la zona del sistema nervioso, y a largo plazo producen que la persona entre en estado de coma y que pueda llegar a morir. Y las formas desarrolladas del parásito vuelven a salir durante ese periodo en que la persona está enferma, hacia el fluido sanguíneo, como tripanosomas que tienen una membrana ondulante para movilizarse por el plasma sanguíneo, y son cuando son adquiridos por medio del vector en la picadura de la sangre. Otras especies atacan a roedores, como ejemplo es Trypanosoma lewisi, y esta especie no va a atacar a humanos ni a otro tipo de animales, pero vamos a encontrarla en roedores. Y así hay otras especies que afectan a otro tipo de animales, todas del género Trypanosoma. Uno muy importante que afecta a seres humanos y a otros animales es el Trypanosoma cruzi, que es conocido como el mal de Chagas. Acá el vector no es una mosca, sino más bien es una chincha hematófaga de la familia Reduvidae, que incluye el género Triatoma y el género Dronius. Estos vectores en realidad lo que hacen es picar para chupar sangre y al mismo tiempo depositan heces, y la contaminación de las heridas que produjo el vector son las que promueven el ingreso del parásito en el fluido sanguíneo del hospedero vertebrado, y ahí va a migrar hacia los tejidos, y en los tejidos va a introducirse dentro de las células como estadios no flagelados que se llaman amastigotes, y de esta manera pueden permanecer ahí bastante tiempo, causando problemas en las personas que pueden incluir síntomas como fiebre, fatiga, dolores de cabeza. Con el tiempo va produciendo diarreas, la afectación del esófago va causando tendencia al vómito, y a largo plazo también van a afectar todo lo que serían los intestinos, los tejidos intestinales y los tejidos del corazón, produciendo incluso latidos irregulares que pueden llevar a la muerte de las personas que los padecen. Y si una chinche pica a una persona que tiene el parásito en la sangre, en el estadio que es dispersivo, que es el tripomastigote, que posee, y como se ve acá, una membrana ondulante bien desarrollada para la natación a través del plasma sanguíneo, es ingerido por el parásito al chuparlo, y acá en el parásito, en la chinche, se va a desarrollar en otros tipos de estadios de reproducción asexual, como serían epimastigotes, que después son traspasados de nuevo a otro hospedero. Y pueden afectar también especies silvestres, pueden estar en armadillos, en lo que serían mapaches, diferentes roedores, que son picados también por este mismo tipo de chinche, y finalmente regresar hacia lo que serían animales domésticos o asociados con los seres humanos y a los mismos seres humanos, por lo tanto. Entonces, estos son tipos de enfermedades que también van a pasar de animales hacia seres humanos, y está afectando a todos estos otros tipos de mamíferos también, este tipo de parásito del subfilo Glicomonada. Entonces, básicamente los trypanosomas van a afectar tejidos y van a utilizar el plasma sanguíneo para movilizarse a través del cuerpo, pero su afectación es intracelular, en tejidos. El otro género importante de parásitos es Leishmania, también de Glicomonada. Aquí vamos a tener dos tipos: parásitos viscerales, que van a afectar principalmente órganos internos, y parásitos epiteliales, que van a producir principalmente llagas en la piel. Los parásitos viscerales, también a esa enfermedad se le conoce como Kala-Azar, y tenemos una especie en el viejo mundo que es Leishmania donovani y una especie en el nuevo mundo que es Leishmania infantum. En ambos casos el vector es una mosca de la familia Cicodidae, que se le conoce como
moscas de la arena, y en el viejo mundo el vector es del género Phlebotomus, que significa cortavenas. Y en el caso de América tenemos el género Luxomia, que se les conoce como aliblancos. Entonces estos vectores pican a los hospederos en el epitelio y introducen entonces de esta manera la leishmania, que va a migrar hacia los tejidos donde va a afectar internamente, y ahí se van a ubicar como a estadios amastigotes. Cuando ya la afectación está avanzada y los parásitos dejan las células para dispersarse por el cuerpo del hospedero, van a también a ganar la forma celular con flagelo, que se llama el epimastigote, y pueden ser ingeridos por picadura de nuevo por la mosca. En el caso de los humanos, principalmente van a ser esos daños internos, pero también cuando afectan ciertos animales domésticos como los perros, las especies de leishmania visceral también podrían producir llagas epiteliales en los animales. Pero los que sí se dedican solamente a ese tipo de llagas epiteliales de forma bastante agresiva es Leishmania brasilensis y Leishmania mexicana aquí en América, que se les conoce en Costa Rica como papalomoyo a esa enfermedad, y también son transmitidos por Luxomia. Y pueden afectar también a otros animales silvestres como perezosos o diversos tipos de roedores. Y la picadura de la mosca puede ser también llevada hacia los seres humanos. Entonces es común que en zonas muy boscosas, si alguna persona es picada por una de estas moscas, puede adquirir la enfermedad del papalomoyo y por lo tanto se le pueden producir este tipo de llagas epiteliales bastante profundas. Y ahí lo que ocurre es que cuando es picada el hospedero vertebrado, la mosca introduce los parásitos que van a llegar hacia las células del epitelio y establecerse como estadios amastigotes, creando una gran reproducción asexual dentro de la célula, que finalmente terminan matando la célula epitelial, y cada estadio amastigote generado por reproducción asexual va a poder introducirse en otra célula epitelial, de esa manera propagando la infección. Y cuando están maduros, se convierten en las formas flageladas, epimastigotes, que están moviéndose por el fluido de la llaga y son chupadas por la mosca, que llega a beber de esos fluidos en las llagas, y de esta manera puede ser llevado hacia otro hospedero, tanto humano como de otro tipo de animal. Y en este caso el papalomoyo, o por ejemplo, peor aún, la enfermedad de Chagas, pueden ser muy difíciles de eliminar del hospedero o imposible. Y esto se debe a que el sistema inmune de los hospederos no logra eliminar a estos parásitos de forma eficiente, o del todo no los logra eliminar. Y es que hay mucha variación genética en lo que tiene que ver con la expresión de proteínas presentes en la membrana celular del parásito, con muchos alelos que pueden estar cambiando de un individuo a otro y de una generación a otra, lo que hace, por así decirlo, como un tipo de disfraz nuevo cada vez que ingresan o cada vez que se da una reproducción asexual, que hace difícil para el sistema inmune producir las defensas. También ocurre que los macrófagos del sistema inmune pueden englobar al parásito, por ejemplo en Leishmania, pero no los logra eliminar. Y lo que más bien hacen estos parásitos dentro del macrófago es usarlo como un medio dispersor dentro del cuerpo del hospedero. Y cuando están en los estadios amastigotes, que es dentro de los tejidos, al estar dentro de cada célula del hospedero, logran evadir toda la defensa externa, y también logran evadir muchas drogas que se utilizan para poder controlarlos o sacarlos del cuerpo. Y esto es debido a que, por la característica basal del filo, que tiene un funcionamiento celular muchas veces similar con ciertas bacterias y no tanto con el resto de los otros eucariontes, las drogas que se utilizan son más para efectos sobre bacterias. Y dentro de la célula del hospedero eucarionte más desarrollado, como son los vertebrados, logran evadir
el efecto de esas sustancias. Y en el artículo que está aquí citado se hace una explicación más amplia sobre todo este tipo de temas que he mencionado acá. Volviendo a esto, muchas personas que han realizado biografías sobre Charles Darwin han propuesto como una posible enfermedad que él padeció, el mal de Chagas, que pudo haberlo adquirido cuando estuvo en las expediciones del Beagle en la zona de Sudamérica. Y posiblemente fue picado por una chinche de estas de triatoma, lo que produjo que Darwin en el resto de su vida tuviera problemas de salud, principalmente asociados con náuseas, y que indicarían una posible enfermedad de ese tipo, aunque otras personas lo descartan. En cuanto a la filogenia de los euglenozoos, vamos a tener entonces viendo los dos subfilos, tanto los euglenios como los glicomonada o kinetoplástidos, que en un inicio las formas que surgen del ancestro, vamos a tener una división en dos líneas por cada uno de esos dos subfilos. Y los organismos más similares o más basales dentro de cada uno de estos dos subfilos son los que se alimentan de forma atrapando bacterias. Y son grupos que se arrastran sobre el fondo de los sustratos acuáticos o suelos muy húmedos, utilizando uno de los flagelos para arrastrarse y el otro para capturar presas que son llevadas a la boca celular. Y acá tenemos entonces euglenios bacteriófagos y los bodonios. En estos, la película que cubre la célula es rígida, es una estructura bastante rígida que mantiene la forma celular. Y después acá en lo que sería los glicomonados, vamos a tener diferentes líneas, diplonenios, otros géneros de parásitos como los de plantas o los de insectos, y después todo lo que serían los parásitos tripanosomátidos, que incluye Leishmania y Trypanosoma, como líneas que surgieron de acá. Y mientras en el grupo de los euglenios vamos a tener esa zona de los bacteriófagos, después el surgimiento de eucariófagos, que son los que se alimentan de otros eucariontes, como el caso de Peranema. Los eucariófagos también pueden arrastrarse sobre el fondo o en algunos casos algunos pueden hacer natación y ya tienen una película celular de estos microtúbulos más flexible. De estos eucariófagos surgen lo que serían formas que se alimentan por osmotrófosis y después todo lo que serían las formas que son autótrofas por la adquisición del cloroplasto de algas verdes unicelulares. Y acá está el género Euglena, muy común, Facus, Monomorfina, Lepocinclis, y estos tienen una película celular de microtúbulos muy flexible, que les da una gran movilidad, y con la cual pueden nadar dentro del plancton en la columna del agua, buscando las zonas de la superficie de los cuerpos de agua dulce principalmente, donde van a realizar la fotosíntesis aprovechando nutrientes que estén en esas zonas. Acá en el estudio más reciente de Cavalier-Smith en el 2016 se propone los tripanosomátidos surgiendo del grupo de los bodonios y más bien se establece que otras formas de glicomonados surgieron previo a los bodonios. El siguiente grupo que vamos a hablar es el de las amebas conocidas como excavadas. Acá seguimos en el reino protozoa, el subreino Eozoa y entramos en el infrarreino excavata como tal, que son células que tienen en su ancestro, se propone, dos cilios en surco ventral en la célula para llevar el alimento hacia la boca celular, que es movilizado ahí gracias a uno de los cilios locomotores, y la mitocondria con crestas discoidales. Entonces, muchas de esas características las vamos a encontrar en los diferentes miembros del infrarreino excavata. Así es el caso del filo Percolozoa, que también se le conoce como Heterolobosea. Y Percolozoa tiene este surco y por lo general dos o más cilios. Se les conoce como Heterolobosea porque son amebas que tienen lobopodios para la movilización. Los lobopodios son
extensiones del citoplasma que pueden prolongarse o acortarse y les permiten tanto moverse como fagocitar alimento. Y hetero se refiere a que pasa por diferentes estadios de diferente forma. Es estadio ameboide, un estadio biflagelado y un estadio de quiste que es de resistencia, donde la célula está dentro de una cápsula que le permite pasar el periodo de dispersión o de un ambiente en condiciones estresantes. Tiene un tapón que después, cuando están las condiciones favorables acuáticas por lo general o húmedas, se va a abrir para que salga alguno de los estadios. Acá la clase principal es Heteroblastea y vamos a tener que son organismos de vida libre que están asociados a fondos acuáticos, tanto suelos húmedos como ambientes marinos. Y vamos a tener géneros con muchos flagelos como Stenophagon, del cual no se conoce el estadio ameboide, solo el quiste y el estadio pluriflagelado, y es una especie marina. Hay otros que pasan más que todo como estadio ameboide, y después hay unos que se comportan como mohos deslizantes, que son el caso del grupo Acracida, y estos son biflagelados, pero pueden empezar a unirse varias células, como una manada, por así decirlo, que se movilizan al mismo tiempo. Pero esto ocurre con otras amebas que vamos a explicar más adelante con un poco más de detalle los mohos deslizantes. Hay especies que son parásitas, como es el caso de Naegleria fowleri, que sí pasa por los 3 estadios, y esta causa la meningitis amebiana, que es una inflamación de el cerebro debido a que personas, por lo general jóvenes, que nadan en aguas estancadas y algo cálidas, pueden tener el ingreso de poblaciones que bajo esas condiciones se desarrollan de los estadios biflagelados o estadios de quiste, que podrían ingresar por las fosas nasales y de esta manera migrar hacia el encéfalo, donde se desarrollan con el estadio ameboide, que tiene los lobopodios para desplazarse, y ahí se da un proceso de reproducción asexual y se alimentan de la mucosa del encéfalo, lo que lleva a cabo a esa inflamación, y la infección posteriormente puede crear que estos estadios ameboides retornen a los cuerpos de agua por medio de las mucosidades que va a soltar la persona enferma. Y eventualmente, si no se trata, puede llevar a la muerte de la persona. Después tenemos el filo Leucozoa, que leucos en griego significa surco, debido a ese surco que tienen todos los escavatos en la parte ventral de la célula. Y aquí está comprendido los grupos Parabasálida y Diplomonádida. Dentro de Leucozoa tenemos el subfilo Euleucozoa o verdaderos leucozoos, donde el más representativo es la clase de Jacobea, que tiene 6 géneros. Se cree que el ancestro de este subfilo era muy similar a este jacóido, que es una célula con el surco ventral y además la presencia de 2 flagelos. Viven en fondos de cuerpos de agua, principalmente marinos como estuarios o también en lagos. Poseen la mitocondria, 2 centriolos en la célula y hay estadios móviles y otros estadios sésiles, que quiere decir que viven pegados al sustrato, y para ello desarrollan una cápsula de material orgánico que se llama lóriga, donde está la célula encapsulada como si fuera una copa, tiene un pedúnculo que une a la célula al sustrato y estas se dedican a atrapar el material alimenticio que pasa en la columna de agua. Tienen también todavía similitudes con lo que serían las bacterias en cuanto a su genoma y a la polimerasa mitocondrial que en ellas están presentes. El otro subfilo en Leucozoa es Metamonada. Principalmente vamos a tener simbiontes, y esos simbiontes son tanto comensales del sistema digestivo de insectos y vertebrados, así como parásitos de diferentes órganos. Y estos endosimbiontes, cuando son parásitos, suelen alimentarse de glóbulos blancos o leucocitos. Entonces, son bastante resistentes al sistema inmune de los hospederos. Por lo general tienen 4 cilios, 4 centriolos, el surco ventral, pero hay unos que tienen una gran cantidad de cilios, se les conoce como hipermastigotes. Otra característica importante es que
las mitocondrias están modificadas como hidrogenosomas debido a que la disponibilidad de oxígeno en los intestinos o en los órganos donde están haciendo la parasitación o el comensalismo es muy reducido. Y con los hidrogenosomas logran llevar a cabo bien los procesos de generación energética para la célula en esos ambientes más hipóxicos. Por lo tanto, es una modificación que tienen este tipo de células. Otra cosa característica de todos los leucozoos es la presencia, y en especial de los metamonadas, es la presencia de estructuras del citoesqueleto que les ayudan a mantener la forma celular, como es el caso de la fibra parabasal, que viene desde la zona de los flagelos, atravesando parte de la célula y finalmente se asocia con el aparato de Golgi. También el atracóforo, lo que sería el axostilo, que termina finalmente en alguno también de los flagelos. Y la costa, que es una estructura dura del citoesqueleto, que les mantiene bastante bien la forma celular y está muchas veces bajo la membrana ondulante, que es un cilio que se une con la pared celular, similar como ocurría con los tripanosomátidos. Acá vamos a tener la superclase Parabasálida con el género Triconinfa, un pluriflagelado. Va a ayudar al procesamiento de la celulosa en el intestino de insectos y de rumiantes. Y acá, en el caso de termitas y cucarachas que pueden consumir madera, estos comensales están en el intestino y cuando el insecto muda, el insecto deposita heces sobre la muda que traen quistes de este comensal y muchos insectos vuelven a comer parte de su muda para poder retomar de nuevo estos comensales. En el caso de los que son parásitos, los géneros más importantes son tricomonas y tricomonas. Tricomonas es un parásito que produce una enfermedad venérea en humanos. En los hombres suele ser asintomático y en las mujeres va a ser una infección en el útero que llega a producir una mucosidad blanquecina. En el caso de los rumiantes, son muy afectados por el otro género, tricomonas, que también va a afectar el aparato reproductor de los machos, principalmente en la zona de los testículos, causando una inflamación, y en las hembras va a causar una infección también en el útero, pero en este caso produce unas contracciones uterinas muy fuertes que si el ganado está preñado puede llevar al aborto por las contracciones, dándose una expulsión del feto. Hay otras especies que son comensales, no son dañinas, como es el caso de pentatrichomonas, que se encuentra en la boca de muchos mamíferos, y tricomonas tenax, que está en los dientes y el pulmón también de varias especies de mamíferos. La reproducción acá es una fisión longitudinal, donde una célula se divide por sus lados en dos partes, lo cual es reproducción asexual, pero también se puede dar reproducción sexual por la producción de unos estadios llamados gamontes. Y los gamontes vienen del trofozoito. El trofozoito es la célula que se alimenta. Esa célula se convierte en gamonte y produce un quiste. Se da una división dentro del quiste, produciéndose diferentes individuos celulares que pueden comportarse como gametos masculinos o como gametos femeninos. Y una vez dentro del hospedero que ingirió el quiste, se puede dar la unión de estos dos individuos que se comportan como gametos, formándose de nuevo un organismo que puede entrar en una meiosis que por reproducción asexual va a producir nuevos trofozoitos. Por lo general, los que se comportan como gametos femeninos van a tener un tamaño un poco mayor que los que se comportan como gametos masculinos. Y la formación del organismo cigoto se da por la unión de estos dos tipos de individuos. Entonces este es en parte también los orígenes de la reproducción sexual, similar como ocurría con algunos grupos de tripanosomas. Hay una superclase dentro de Metamonada que también son parásitos, llamada Fornicata, con unas 100 especies. Y acá está principalmente la especie conocida como Giardia y también otro género Hexamida. Pero Giardia es muy común que habite en el intestino delgado de vertebrados, produciendo competencia contra el hospedero por la absorción de los nutrientes.
debilitando de esta manera al hospedero. Es muy común de encontrar en suelos, aguas a estos tipos de parásitos y muchas personas lo pueden adquirir de beber agua que no está tratada, por ejemplo agua de ríos o de lagos, que por mala suerte pueda tener poblaciones de este tipo celular. También tiene estructuras del citoesqueleto asociadas a los flagelos, a los cuerpos basales, también asociadas al núcleo, y fibras que atraviesan la célula que le ayudan a mantener la forma. También hay un disco adhesivo en la parte ventral, en la parte del surco. Está modificado como un disco adhesivo con el cual pueden mantenerse unidos a las paredes del intestino. Y en algunos casos, algunas especies presentan dos núcleos. Las mitocondrias son vestigiales, ya no generan energía y se les conoce como mitosomas. Y esto es debido a que viven en ambientes bastante carentes de oxígeno dentro del intestino. Incluso hay una reducción de organelas y algunos no poseen tan siquiera aparato de Golgi, que es una característica derivada dentro de este grupo, debido a la adaptación a la vida parásita. Entonces acá vamos a ver que hay una gran especialización de los parásitos de acuerdo al hospedero vertebrado que atacan. Hay una que es específica de los peces, que es Hexamida salmonis. Hay otra que ataca a aves, y entonces, por ejemplo, es Hexamida meleagridis. En anfibios, Giardia agilis. En aves también está Giardia ardea, Giardia psittaci, que se refiere, por ejemplo, a grupos. Ardea de las garzas y psittaci, por ejemplo, de los loros y los pericos. En mamíferos, Giardia intestinalis, también conocida como Giardia landia, que es un sinónimo, y Giardia muris, que afecta principalmente a roedores. En humanos estaría Giardia intestinalis. Y básicamente lo que va a hacer es producir problemas intestinales en los organismos, competir por los nutrientes, causar problemas para la absorción de las grasas que generan en diarreas. Y cuando las poblaciones son muy grandes en el intestino delgado, puede migrar también al intestino grueso. Pero por lo general el intestino grueso se utiliza para que salgan los quistes en las heces del hospedero. También hay unos genomas reducidos acá, una simplicidad en los genomas, pero en muchos casos incluso presentan ganancia de genes que han adquirido de bacterias por transferencia horizontal. Entonces acá la idea es ver ese tipo de especialización que tienen los parásitos de atacar ciertos grupos de vertebrados, y eso les permite propagarse a cada especie y buscar la forma de persistir. Siguiendo un poquito con mayor complejidad, entramos en las amebas más derivadas, que son las sarcomastigotas, que es un subreino dentro de Protozoa. Ya no está la presencia de tantos cilios, sino que por lo general vamos a tener uno o dos cilios. Y todos estos grupos suelen ser heterótrofos. Acá tenemos el filo Sulcozoa, que en este caso en latín sulcos significa surco. Lo que pasa es que tiene una estructura anatómicamente diferente al que estudiamos antes en los excavata. La película de la parte dorsal de la célula es semirrígida. Es otra diferencia con los excavata, que no tenían esa característica. Y los pseudópodos suelen ser puntiagudos, a lo que se le conoce como filopodios, porque terminan en una punta. Y están ubicados en la forma ventral en la célula, que es una diferencia con Leucozoa, que los tenía en la parte generalmente dorsal o en la parte anterior. Estos van a vivir en sedimentos marinos o en el plancton, consumiendo principalmente lo que serían bacterias, y están divididos en 4 tipos celulares. Unos géneros como Amastigonomas o Apusmonas son biciliados, poseen ese surco ventral y tienen filopodios ventrales. También hay células aplanadas que no tienen pseudópodos, que sería como el caso de Planomonas. Hay otro tipo 2 con una película rígida dorsal que hace que la célula se vea como una cápsula y
Debajo de esa cápsula hay una abertura por donde van a salir los diferentes filopodios, que son las extensiones del citoplasma con las cuales pueden atrapar presas. Y son muy finos. Y aquí podemos ver un ejemplo de la ameba extendiendo los filopodios, atrapando diferentes grupos de bacterias que están alrededor. Y una vez que las atrapa, recoge el filopodio y se lo puede llevar a una vacuola donde es digerido el organismo que atraparon. Entonces, este grupo es por lo general más asociado al fondo de los cuerpos de agua, lo que le llamamos que es más bentónico. Hay otros que son más bien planctónicos, viven como amebas en el plancton, son nadadores, pueden tener pseudópodos, como en este caso que posee 4, que salen del surco. Acá tiene los pseudópodos finos y alargados hacia la parte superior. Y estos pueden consumir otros eucariontes. Entonces van a vivir más asociados a la columna de agua. Y después están otras amebas del tipo 4, semi-anaerobias, con un solo cilio, un cilio alargado. Y también pueden tener un solo pseudópodo o varios pseudópodos, como en este caso que es un estadio ameboide, donde posee estos filopodios delgados. Algunos pueden pasar de esta fase monociliada a la fase ameboide y estar variando. Y están también asociados más a los sustratos, alimentándose de otras bacterias y otros eucariontes. Entonces, dentro de Sulcozoa hay una gran diversidad de formas ameboides. Pero el filo de amebas más desarrolladas y conocidas se llama Amebozoa y cuenta con alrededor de unas 200 especies. Acá los pseudópodos son romos, o sea, la punta de cada pseudópodo es redondeada, por lo cual se les conoce como lobopodios, por lóbulo. No hay surco, ya eso se suprime en este grupo. Y la célula pueden ser algunas bastante pequeñas, pero hay unas amebas que pueden llegar incluso a tener un tamaño de 1 milímetro y ser más apreciables. Los lobopodios les ayudan a capturar el alimento por fagocitosis, englobándolos en vacuolas donde después son digeridos. Y aquí una característica es que pueden también poseer una vacuola contráctil permanente que les ayuda a expulsar los excesos de agua que la célula gana y también a expulsar sustancias de residuos por diferentes vacuolas. Muchas son de vida libre, otras son simbiontes, pueden ser comensales o pueden ser parásitos. Algunas producen cubiertas de proteínas que las protegen y otras les pueden añadir hasta minerales a esas cubiertas para crear una mayor protección. Van a estar en suelos húmedos, en sustratos sedimentarios marinos o en lagos. Se reproducen asexualmente por fisión binaria o fisión múltiple. Muchos pueden crear plasmodios multinucleados y casi siempre forman quistes de protección durante los estadios de dispersión o para aguantar periodos de desecación. Aquí podemos ver a la izquierda un diagrama que se llama árbol filogenético, que está basado en el análisis de secuencias de ADN, en este caso de las amebas, que se usa para ver los procesos evolutivos en los grupos. Y hay una distancia que está representada por estas líneas que nos indica cuánta diferencia genética tiene un grupo respecto a otro. Y se analizan las secuencias genéticas con software que crean este tipo de árboles con diferentes ramas y las ramas van formando grupos. A estos grupos que se forman es a lo que le conocemos como clados, que son propuestos para el estudio de la evolución de los diferentes grupos. Y acá vamos a tener que entre más cerca salgan de la base del árbol, implica que es una rama que divergió temprano respecto al ancestro en común de estos grupos. Y conforme se van alejando de la base, esas ramas van surgiendo de nodos posteriores. Se les considera más derivados porque presentan una mayor distancia genética y además variación en las adaptaciones respecto al patrón del ancestro. Ahora bien, aquí se puede ver que dentro de cada clado hay una unión y esa unión representa un clado monofilético. Y en algunos la monofilia está mejor resuelta que en otros grupos. Acá podemos ver este primer clado que corresponde al subfilo lobosa, que son las amebas con lobopodios.
Y aquí tenemos la clase Tubulinea, amebas tubulares con lobopodios. Y hay dos tipos, las arcelínidas y las tubulínidas. Las arcelínidas tienen una concha que producen con mucosidad para proteger la mayor parte de la célula y solo hay una abertura abajo por donde pueden salir los pseudópodos. Y dentro de estos hay unos que le agregan también minerales haciendo una concha más dura que se le conoce como testa. Y las tubulíneas son amebas sin concha que se les conoce como amebas desnudas. Vamos a tener algunas con un solo núcleo y hay otras que pueden tener muchos núcleos. Y los pseudópodos son mayor desarrollados y en mayor cantidad. Después tenemos aquí una gran cantidad de clados que forman un grupo que se considera no es monofilético, conocido como el Sulfiloconosa, que son amebas planas desnudas con uno o dos cilios y poseen lobopodios. Entonces hay una diversidad de formas acá. Incluso dentro de Conosa tenemos dos grupos de amebas que se conocen como plasmodios o mohos mucilaginosos. Y son amebas que se agregan en colonias para la formación de cuerpos fructíferos. Muy parecido como si fueran hongos. Después acá el grupo más derivado lo conforma el grupo Arcamoeba, pero el nombre del grupo más bien hacía referencia como si fueran amebas primitivas. Y esa postura de que estos grupos eran los más basales se debía a que carecían de mitocondria en la mayoría de las especies. Pero con estudios de genética avanzada en lo que es filogenías moleculares, la condición que resultó fue de ser un grupo derivado y altamente especializado. Y este que representa un clado amplio tiene varios grupos, como Pelebiontea, que son amebas multinucleadas desnudas. Pueden presentar cilios o ausencia de los mismos y las especies son anaerobias, pero estas amebas son principalmente habitantes en sedimentos marinos y de lagos. Después está el gran grupo de las entamoebas, que unas son comensales, por ejemplo Entamoeba coli en el intestino, Entamoeba gingivalis en las encías y una parásita Entamoeba histolítica, que causa la disentería amebiana con hemorragias del intestino grueso. Y el vector son moscas o cucarachas que defecan sobre los alimentos que después podrían ser consumidos por personas. Por lo general las entamoebas poseen varios núcleos, pueden ser de 4 a 8 núcleos. Y después hay un gran grupo que son las Mastigaemoebidae, Endolimax y las Iodamoebas. La mayoría de estas son comensales, muchas de ellas formando parte de la biota que vive en los intestinos de los vertebrados. Vamos a ver sobre las amebas coloniales. Y aquí hay dos grupos, Dictyostélida, que son celulares. Acá la colonia de amebas se va formando por la agrupación de varias de estas células. No llegan a unirse totalmente, siguen siendo células independientes, pero actúan en conjunto, movilizándose, formando un tipo de babosa que cada vez va sumando más individuos y van buscando las zonas adecuadas para encontrar alimento y después poder producir los cuerpos fructíferos para la reproducción asexual. Estos cuerpos fructíferos se van formando debido a que unos individuos se van convirtiendo en una especie de pedúnculo para lograr llevar hasta la parte superior a ciertas células. Y estas células que van formando este pedúnculo van muriendo, pero van logrando llevar más arriba las células que van a después formar los estadios reproductivos, formándose cada una de estas células en la cabeza del pedúnculo como esporas que van encapsuladas. Y acá es donde empezamos a ver algunos ejemplos de funciones que después aparecen en la pluricelularidad en los animales y en los hongos, como un mayor tipo de señales entre células, también lo que es el movimiento coordinado y la programación de muerte celular de las células dependiendo de su especialización en formar las estructuras del cuerpo fructífero, pero siguen siendo cada una células independientes. Esas esporas son después transportadas por el viento y logran llegar hacia otras regiones del suelo donde las esporas se convierten en nuevos individuos, que es un proceso de reproducción asexual. El otro ejemplo de plasmodio sería Myxogastrida,
que aquí los cuerpos son multinucleados, creándose una estructura grande, apreciable a simple vista, que se parece como si fuera un hongo creciendo sobre la madera o sobre el sustrato. Muchos del género Fuligo. Acá las amebas, cada ameba es diploide y se va haciendo multinucleada. En lugar de dividirse en varias células, se retiene como multinucleada y va alcanzando un gran tamaño. Y los cuerpos fructíferos van a ser esporas uninucleadas que se producen por meiosis y que van a salir de ese cuerpo fructífero. Hay otro género, Physarum, que produce este tipo de esporas. Estas esporas funcionan de esta manera como si fueran gametos. Y cuando se juntan estos dos esporas haploides se forma lo que sería una ameba diploide que cierra el ciclo. Algunos de estos plasmodios pueden llegar hasta tener 40 centímetros de diámetro y van a encontrarse mucho en madera muerta o árboles en descomposición y se va alimentando de bacterias, hongos y otros restos de las plantas que van encontrando en su crecimiento. Y finalmente muchas esporas incluso son dispersadas por diferentes insectos que tienen interacción con estos plasmodios. El grupo más derivado dentro de esta línea evolutiva de protozoa y que lleva después hacia los reinos animal y fungi es el clado de los opistocontos, que tiene un filo en específico llamado los cuanoflagelados, que es de relevancia evolutiva. Es un filo pequeño de 150 especies, pertenece al subreino Sarcomastigota y es unicelular, tiene un flagelo anterior, además que está rodeada por un collar de microvellosidades que son extensiones del citoplasma. El alimento va a ser atraído por el movimiento de este flagelo y cuando el alimento pasa es capturado por el collar de microvellosidades que funciona como un tipo de red. Y ahí el alimento es llevado hacia el cuerpo de la célula y absorbido por vacuolas. Vamos a encontrarlos en sustratos marinos o de agua dulce o como simbiontes de animales. Y muchos de estos pueden ser principalmente bentónicos, aunque hay unas especies planctónicas. La cuestión es que muchos cuanoflagelados se parecen a varias células flageladas que están en organismos superiores, como ciertos estadios reproductivos de hongos o células reproductivas en animales. Y también las microvellosidades se pueden encontrar en varias células de organismos del reino animal. Por esas características se creía que había una similitud entre estos dos grupos, a pesar de que uno de ellos era unicelular, el caso de Cuanozoa, y hongos y animales pluricelulares. Pero con los estudios de genética se confirmó esa similitud. Por lo tanto, se cree que los grupos pluricelulares de animales y hongos tienen un ancestro en común junto con los cuanozoos. Acá vamos a ver que en Cuanozoa hay 4 tipos principales. Hay colonias que crecen sobre el sustrato, sobre un pedúnculo, y después por división asexual crean diferentes células que trabajan de forma individual y tienen los flagelos orientados hacia la parte superior para poder capturar alimento que pasa en la columna de agua. Hay otras que forman colonias que flotan en el plancton, que pueden pasar de tener una sola célula a poder por división asexual hacer aglomeraciones que flotan todas con los flagelos hacia arriba, atrapando alimento, y pasar a estadios de células más pequeñas que pueden volver a formar estas colonias. En algunos casos pueden estar en un estadio sedentario sobre el sustrato que tiene una cápsula que las protege, pero están pasando por estos ciclos. Después tenemos unas que forman un esqueleto externo de sílice, generan este esqueleto que es una protección para la célula y también suelen tener un pedúnculo sobre el que están pegadas al sustrato. Y hay otros que forman las colonias que flotan en el plancton, pero lo que hacen es agruparse los cuerpos de las células en forma de una esfera con los
diferentes flagelos dispuestos hacia la parte exterior y andan flotando por el plancton recogiendo alimento. Este grupo Craspedida es el que pareciera ser más similar al ancestro en común con los animales y los hongos, y podría ser que de un tipo de estas colonias empezó a darse una interacción mayor entre las células y una especialización celular posterior, lo que llevaría a la formación de los primeros organismos pluricelulares.